Muy buenos días. En esta ocasión vamos a tener como invitados a Julián Huertas y Alejandro Maecha. Julián, muy buenos días. Hola, Hans, buenos días. Hola, Alejandro. Alejandro, muy buenos días también. ¿Cómo están? Y hoy vamos a tener una pequeña discusión sobre los hábitos y sobre el buen vivir y sobre los conocimientos ancestrales. Entonces, partiendo desde este punto, tengo una pregunta para ti, Julián. ¿Cómo la ecología política y el buen vivir pueden ayudar a mitigar la crisis global ambiental? Bueno, Hans, esta es una excelente pregunta. Por un lado, la ecología política, pues es un concepto que tiene muchas aristas y factores. En palabras de Enrique Leff, puede definirse como el manejo de las relaciones de poder en pro del medio ambiente y el buen vivir. Y pues en este sentido, la ecología política, pues puede ser utilizada y aprovechada por los países para diseñar políticas públicas que desde lo nacional ayuden a mitigar la crisis global ambiental. Una vez se establezcan mecanismos de protección ambiental, pues los cuales no pueden salir a la luz sin cuenta de la economía y el derecho, y pues en compañía de organismos multilaterales, actores privados y demás, pues se pueden llegar a extrapolar las propuestas al cambio del plano global. Es importante recordar que estamos dentro del antropoceno y pues esta fase geológica está determinada por la actividad del ser humano, planteada dentro de la sociedad del consumo, por lo que es enteramente necesario que las políticas y la actividad humana en general estén delimitadas por la ecología política, en el que se produzca y pues que en últimas vayan por el desarrollo económico sin dejar de vista los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces, pues nada, con eso en mente, pues Alejo sabe un poco más que yo del buen vivir también, entonces pues sí me gustaría escucharlo también. Bueno, entonces pues dejando de lado pues que el buen vivir como tal pues es imposible, pues en palabras de Díaz Chacón, pues el buen vivir vincula el respeto al medio ambiente, el buen uso de los recursos naturales, la no valorización monetaria de las actividades tradicionales, el uso del territorio, la autodeterminación, todos conceptos fundamentales pues a la hora de la verdad para poder manejar toda esta crisis global ambiental. Y pues puesto que sin esto, pues sin este apropiado uso de estos recursos y un buen manejo de las actividades tradicionales productivas, pues no solo se propaga más una crisis global ambiental, sino que el concepto de humanidad como tal también se pierde. No, ok, muy interesante, la verdad. Yo creo que aquí podemos sacar una conclusión y es que la información presentada por ustedes nos puede permitir también abrir como una perspectiva para que podamos implementar unas políticas que puedan ayudar a mitigar la crisis global. Y con esto simplemente podemos también tener como, podemos decir que el gobierno puede llegar a hacer unas regulaciones y tener como una forma de pensar un poco distinta y un poco más ecológica que nos pueden ayudar a mejorar un poco esta crisis. Entonces, también partiendo de esto, a mí me gustaría ahondar un poco en los saberes ancestrales y estos cómo pueden coadyuvar para afrontar la crisis global. Para esto, yo tengo como referencia a un profesor que me dictó materia alternativa en el Colegio Italiano Leonardo da Vinci, que se llama Isaías Román. Él es un indígena huitoto que lleva mucho tiempo en la institución y él siempre ha tratado de promulgar muchos valores, no solo éticos y morales, sino también, de cierta manera, enseñarnos sus valores ancestrales. Entonces, al mismo tiempo, él nos hacía una comparación con los saberes ancestrales en Ecuador. Entre estos, pues hay unos tres muy importantes que son los rituales de siembra y fertilización de suelo para y de lluvia y cosecha, que lo que hacen es hacer esta serie de rituales para permitir que la tierra se sienta como adorada por ellos y que ésta les pueda retribuir mutuamente. Entonces ellos trabajan la tierra les da lo que necesitan y al mismo tiempo ellos cuidan de ella para que siga fortaleciéndose. Por otro lado, también podemos sacar el tema del chamanismo. Allá es muy conocido que los indígenas tienen sus propios chamanes y lo que hacen ellos más que todo es hacer prácticas medicinales y utilizar plantas curativas. Entonces ellos son unas personas que no explotan su terreno para objetivos sin ánimo de lucro, sino saben hasta qué punto utilizarla y al mismo tiempo encuentran los beneficios con la misma naturaleza. Y por otro lado, también están los cultivos y las producciones agrícolas basados en los equinoccios. Entonces ellos no tienen esa cultura de explotar la tierra siempre, todos los días y hacer una sobreexplotación, sino que al mismo tiempo lo que ellos hacen es tener como esos periodos de cosecha y esos periodos de consumo, más o menos. Y eso me lo explicaba también mi profesor. Y por otro lado, también lo decía la especialista Nelly Arista, que decía que si también los gobiernos implementaban un poco los saberes ancestrales,
podríamos llegar a mitigar un poco este daño, porque no estaríamos aplicando como una economía capitalista consumidora excesiva, sino estaríamos practicando una agricultura mucho más práctica, mucho más tranquila, que nos podría llegar a facilitar un poco la mitigación del daño climático, y al mismo tiempo le daríamos a la Tierra ese tiempo de descanso que necesita para poderse rejuvenecer de nuevo. Pero bueno, en este caso también me gustaría como escuchar tu opinión, Julián, sobre los saberes ancestrales y cómo esto puede ayudarnos con el cambio climático y la crisis global. Pues es bastante curioso porque hay una infinidad de textos antropológicos y sociológicos que tratan la materia, precisamente porque, pues, las personas que yo creo que incluso pueden llegar a saber más de cómo tratar la tierra y cómo cuidarla, pues son pues dichas comunidades indígenas o negritudes o demás eh, de tribus y pues sistemas un poco más de castas, no tanto por estratos socioeconómicos, porque a la larga pues no tienen nada más que la tierra. Entonces, como no tienen nada más que la tierra, tienen que buscar una manera de preservarla y de cuidarla. Y pues es bastante curioso porque pues la única manera de que se pueda mantener su economía y sus tradiciones es cuidando la tierra. Muchas de estas comunidades pues funcionan a partir de la distribución del terreno y la propiedad. Entonces pues yo creo que la manera en que ellos pueden aportar un poco es brindar una perspectiva muy propia de cómo es que se utiliza la tierra y cómo es que ellos la cuidan, y pues quizás extrapolarlo ya sea al gobierno o incluso a grupos de interés o activistas que puedan por lo menos mostrar esta perspectiva distinta de cómo se deberían aprovechar los recursos naturales. No sé, Alejo, ¿qué piensa al respecto? Pues digamos, yo también estoy de acuerdo en que es un tema bastante interesante porque yo, tratando de verlo desde una perspectiva un poco más histórica, me he dado cuenta de que esto de los saberes ancestrales, pues es algo que las tribus indígenas han tenido pues, a lo largo de toda la historia, ¿no? Y alguna vez que tuve la oportunidad de leer esto del texto de una carta que le escribió un jefe de una tribu indígena estadounidense de Seattle a los colonizadores de ese momento, que era, él describía como ellos si mataban un bisonte era para comer el día, ¿sí? En cambio los colonizadores los mataban porque les gustaba. Ve esa diferencia de pensamiento hace que, claro, el cuidado de la tierra sea muy distinto y pienso que ese desligamiento de lo material que ellos tienen o que ellos piensan como que la tierra es un igual a mí y que antes tenemos es que agradecer a la tierra por brindarnos sustento diario. Siento que ese pensamiento es el que le falta mucho a la humanidad hoy en día, ¿no? A esta comunidad de consumo y de no reciprocidad con el ambiente. Entonces, pues es increíblemente curioso cómo los saberes ancestrales son algo completamente igual, pues no igual, pero algo completamente relacionado al buen vivir, porque es, o sea, el saber ancestral es cómo se debe vivir bien. Yo pienso que es así, o sea, pienso que el saber ancestral es la definición del buen vivir, no sé. Sí, al mismo tiempo, ya para concluir esta pregunta, yo lo relaciono mucho con el documental de Netflix Seaspiracy, no me acuerdo si ustedes también lo vieron, en el cual habla mucho también sobre la pesca excesiva y cómo esto está afectando mucho a la fauna marítima, no solo en pérdida de fauna, sino de flora, ya que también se están afectando los territorios. Entonces, ahondando un poco en lo que ustedes me comentaban sobre la equidad, sobre lo que tú mencionas de cazar un rinoceronte, si tú cazas un rinoceronte es para comértelo y ya, pero con los colonizadores españoles se exageraban. Yo creo que ahorita estamos viviendo ese mismo periodo, pero de una forma mucho más global, en la cual somos una sociedad muy consumista y simplemente estamos ya es produciendo más de lo que deberíamos porque ya hay una sobreproducción de muchas cosas. Podemos tomarlo desde la caza excesiva de peces, en la cual pues ya por ejemplo se queda muy poca fauna de atún, y con esto podemos cuestionarnos como hasta qué punto estamos consumiendo tanto atún, porque yo no considero que sea como un consumo excesivo, sino simplemente se necesita una sobreproducción para seguir generando ingresos. Pero bueno, ya para concluir este debate, me gustaría preguntarte a ti, Alejo, ¿cómo se puede mejorar la seguridad humana aplicando energías renovables en un territorio? Alejo, tienes eso. Para, para poder responder a esta pregunta, primero tendríamos que entrar a analizar qué vendrían siendo la seguridad humana como concepto. Entonces, pues la seguridad humana se desarrolla como pues, un concepto integral de seguridad, mientras que esta noción tradicional de seguridad
se remonta más a una defensa del Estado y la nación y pues a su integridad como tal. ¿Cómo? Pues aumentando los efectivos militares que actúan dentro de esta. Entonces, la seguridad humana ya como tal se centra en el individuo macro, no, o sea, se centra en el individuo y este concepto de seguridad se liga al desarrollo humano, que se comprende desde el crecimiento macroeconómico hasta la ampliación de las capacidades y libertades de las personas. Los orígenes históricos de este concepto de seguridad humana se citan en el final de la Guerra Fría, la cual permitió que afloraran nuevos problemas y riesgos para la seguridad que ya no necesariamente dependían únicamente del índole militar. Y pues el derrumbamiento del orden bipolar evidenció pues esta clara desigualdad en la que vivían las personas y se dieron cuenta que la gente realmente pues también podía pasar hambre o extrema pobreza y no necesariamente esto dependía en una guerra. Entonces, de una vez tenemos como entendido este concepto de seguridad, pues sabemos que las energías renovables son aquellas energías que no gastan y consumen los recursos finitos que posee el planeta y que en cambio buscan establecer un desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la seguridad humana aplicando las energías renovables? Pues precisamente por medio del desarrollo sostenible, ya que el desarrollo sostenible dentro de sus objetivos busca acabar la pobreza, acabar el hambre, tener un bienestar y seguridad global, educación de calidad, igualdad de género, agua potable y sana. Es decir, son 17 objetivos más o menos los que muestra aquí que tiene la ONU el desarrollo sostenible, y por medio de esos objetivos es que se puede mejorar la seguridad humana. Es decir, la solución para mejorar la seguridad humana vendría siendo un desarrollo sostenible. No, ok. Bueno, por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder ahondar mucho más acá. Sin embargo, me gustaría darles un agradecimiento a ustedes dos también por poderse reunir conmigo en esta ocasión y al mismo tiempo poder expandir un poco más el conocimiento sobre los distintos temas que nos han estado abordando en estos últimos meses. Entonces, con esto concluyo y les doy un cordial saludo a ustedes dos y les deseo un muy feliz día. Hasta luego, Julián. Hasta luego, Alejandro. Muchas gracias por todo. Chao, Hans, gracias. Chao, Alejandro, que estés muy bien. Muchísimas gracias, Hans, Julián. Un placer.